Los temas que a todos nos tienen pendientes. ¿Cuánto podríamos tardarnos en empezar el desconfinamiento? La opinión. Vamos a conversar con senadores, con personas de la opinión pública. El debate. Entre sacar el 10% y un bono directo de 500.000 pesos. Todo el acontecer. Vamos a hacer todos los esfuerzos para descentralizar las acciones. Contigo en directo. Con Humberto Sichel. De lunes a viernes, desde las 3:30 de la tarde, por las pantallas de Chilevisión. La Corte Suprema pidió al ministro Enrique París que explique por qué no quiso entregar los correos de autoridades del MinSal a la Fiscalía. El máximo tribunal solicitó que el ministro argumente las razones que entregó a la Fiscalía cuando señaló que estos antecedentes afectarían la información de pacientes y la seguridad nacional. El Instituto de Salud Pública autorizó los ensayos clínicos de 2 vacunas contra el COVID en nuestro país. El gobierno reportó 1.600 casos nuevos y 16 muertes vinculadas al coronavirus. 37.000 trabajadores de la salud se han contagiado. Termina el plazo para que los partidos inscriban a sus candidatos para las primarias municipales y de gobernadores. Las conversaciones para llegar a acuerdos han sido frenéticas durante estos últimos minutos. Los ataques personales y el caos marcaron el primero de los 3 debates de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Los sondeos de algunos medios dan como ganador al candidato del Partido Demócrata, mientras que la comisión a cargo de organizar los debates ha anunciado que habrá cambios para los siguientes encuentros. Vamos de inmediato al CERVEL. Hay frenética actividad a esta hora que se había mencionado como una hora fatal para que se inscribieran las candidaturas a las primarias, los acuerdos para realizar primarias o no en oficialismo y oposición. Claudia Pereira está reporteando lo que ocurre y nos informa ahora en vivo. Claudia, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bastante movimiento se ve a esta hora acá en la oficina del CERVEL ubicada en Santiago Centro, porque como ya lo mencionaban, a las 5 de la tarde era el plazo fatal, el último momento en que se vencía el plazo para que los partidos políticos y las distintas alianzas electorales formalizaban los pactos, todo esto de caras a las primarias municipales y de gobernadores regionales. Es por eso que estamos mostrando la imagen en vivo y en directo de los representantes tanto de Chile Vamos y de la oposición que llegaron hasta este lugar cuando solamente faltaban muy pocos minutos, y todo esto se ha caracterizado durante las últimas horas por ultimátum, mensajes de último minuto y tratando de negociar cada instante para lograr llegar a un acuerdo, y donde finalmente el plazo fatal para esta realización era las 17 horas, pero también, por ejemplo, el otro plazo además para cumplir era el de las 21 horas, cuando el servicio electoral recibe de forma presencial la inscripción de candidatos a primarias de alcaldes y gobernadores, y mientras que a las 12 de la noche se reciben todas estas inscripciones de manera virtual. Estamos acá con el diputado Marcelo Díaz, quien nos va a comentar la situación que se vive en estos minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Llegaron acá en el plazo fatal. Así es, como siempre ocurre en las elecciones. Miren, nosotros como Frente Amplio hicimos un esfuerzo y estamos dispuestos a competir en todas las regiones, en primaria, de toda la oposición. Lamentablemente hubo partidos, concretamente la antigua concertación, que hizo misiones entre sí, que generaron una situación de exclusión prácticamente para el Partido Comunista, que obviamente ya no estábamos hablando de primarias competitivas para todas y todos en todas las regiones. Y dadas esas circunstancias, como era una condición que todos pudieran competir sin pactos de omisión al interior de las primarias, no hubo condiciones para una primaria de toda la oposición, pero sí vamos a hacer primarias nosotros como Frente Amplio. Entiendo que también otros pactos van a ser primarias, y luego serán los ciudadanos los que decían en cada una de las elecciones, en cada una de las regiones, en primera y en segunda vuelta. ¿Quedan conformes con esta situación? ¿Costaron estas negociaciones? Costaron porque nosotros venimos diciendo hace mucho rato, y lo vamos a seguir señalando, que hay que cambiar la forma de hacer política, y no se trata hoy día de ponerse de acuerdo para repartirse cargos ni repartirse poder, se trata de ponerse de acuerdo para concretar los anhelos, las expectativas y los mandatos de la ciudadanía, y eso requiere que antes de armar pactos electorales tengamos claridad de qué queremos hacer una vez que estemos en los cargos.
Y esa conciencia programática es fundamental para luego decidir con quién vamos a caminar a enfrentar un desafío electoral. ¿Qué aprendimos de este proceso? Que Chile cambió, que los partidos políticos también tienen que cambiar, y nosotros como Frente Amplio estamos dispuestos a competir en todo Chile porque nos interesa encarnar una propuesta de transformación de la sociedad que se haga eco de lo que los chilenos han venido planteando. Cambios muy profundos en una sociedad que es muy desigual. ¿Qué pasa con el resto de la oposición en este momento? No lo sé, yo imagino que llegarán próximamente a inscribir sus pactos. Los presidentes de los partidos del Frente Amplio ya están inscribiendo el nuestro. Vamos a tener primaria en varias regiones de Chile, en varias comunas de Chile. Entiendo que también Unidad por el Cambio, que lidera el Partido Comunista, va a hacer lo propio. Y desconozco lo que hará el resto de las fuerzas. Imagino que también van a inscribir un pacto y habrán primaria. Y competiremos, no nos olvidemos que además las gobernaciones se eligen en primera y segunda vuelta, como la presidencia de la República, básicamente. Por tanto, me parece bien que la gente tenga opciones para elegir, ya que no hubo posibilidades de un acuerdo unánime o global de la oposición. ¿Qué es lo más complicado entonces de esta acuerdo? A ver, yo creo que lo más complicado es cambiar la lógica de la política tradicional, de entender que cuando uno dice hay que estar unidos, hay que tener claro en torno a qué estamos unidos. Y a nosotros nos interesa, por ejemplo, empujar cambios profundos, que el agua vuelva a ser un bien nacional de uso público, nos interesa un nuevo modelo de pensiones, un nuevo modelo de salud, nos interesa una nueva política habitacional, mejorías en las condiciones laborales de los trabajadores. Eso es lo que a nuestro juicio debiese hacer que los partidos, las fuerzas políticas conversen y decidan si deben ir o no en un pacto electoral. Y no como se había venido haciendo hasta ahora, en que se firman los pactos electorales en función, insisto, de repartirse el poder. Yo creo que eso hastió a la gente, la cansó, y nosotros aspiramos a representar una nueva forma de hacer la política en ese sentido. Claudia. ¿Qué faltó en este caso? Voluntad, disposición, porque si usted dice, emplaza a otras fuerzas políticas a hacer primaria, pero luego al interior de ese acuerdo busca acuerdos específicos con otros, que en la práctica excluían algunas fuerzas políticas, evidentemente ya no estamos hablando de una competencia. Lo dijimos el otro día, cuando se nos criticó porque expresamos que teníamos dudas sobre ir a primaria. Que si íbamos a primaria tenía que ser con todas y con todos, sin protegidos, sin blindajes. Y en la práctica, si tú dices voy a llegar a un acuerdo entre Convergencia Progresista, la Democracia Cristiana, en contra de un candidato del Partido Comunista, se produce un blindaje. Y eso, a mi juicio, afecta a la competencia. Y yo creo que eso fue lo que hizo inviable finalmente un pacto de primarias de toda la oposición. Claro. Claudia. ¿Quieren preguntar algo desde el estudio? No sé si sería, ¿sí? Sí, Claudia, solo para dejarlo absolutamente claro, está totalmente descartado, ya no hay ninguna posibilidad, por lo tanto, de que el Frente Amplio pudiera inscribir un pacto de primarias con la oposición, ni en alcaldes ni en gobernadores. ¿El Frente Amplio da por cerrada esa posibilidad? El Frente Amplio da por cerrada la posibilidad, discúlpame, escucho súper mal. Sí, la posibilidad de inscribir un pacto con toda la oposición, tanto en alcaldes como en gobernadores. Entiendo que están inscribiendo un pacto solos ellos y no con el resto de la oposición. Tanto por alcaldes como de gobernadores. Sí, exactamente. Y nosotros ya estamos inscribiendo nuestro pacto como Frente Amplio, que no significa que después no puedan haber, por cierto, acuerdos, ¿no? Para primera vuelta, para segunda vuelta también, evidentemente, que son los mecanismos que tenemos. Ya hemos visto que eso ocurre incluso en las elecciones presidenciales. Esta es la primera vez que vamos a elegir gobernadores, a lo mejor la gente no lo tiene tan claro, pero para que un candidato gane en primera vuelta tiene que sacar el 40% de los votos, si no hay segunda vuelta. Y espero yo que nos reunamos las fuerzas progresistas detrás de la opción progresista que pase segunda vuelta si es que no gana en primera vuelta. Por tanto, no se agota aquí la posibilidad de acuerdo, lo que se agota aquí es la posibilidad de un pacto electoral para primarias legales, con el resto de las fuerzas de oposición o con otras fuerzas de oposición. Pero nosotros sí vamos a hacer primaria porque creemos en la democracia y creemos en el derecho de los ciudadanos a decidir también e influir en quiénes son los candidatos y candidatas. Muchas gracias, diputado. Ahí está la respuesta del diputado. Sí, mira, les comento además de que durante esta jornada, pocos minutos antes, llegó hasta acá entonces representantes de Chile Vamos, quienes también escribieron durante pocos minutos antes de que se venciera el plazo. El panorama acá en estos momentos es cuando han llegado representantes de los diferentes partidos llenando incluso las papeletas y todo lo que requiere minutos antes de ingresar hasta las oficinas del CERVEL. Acá estamos a la espera luego de que bajen y entreguen mayores declaraciones y este es el panorama, acuerdos de último minuto, conversaciones
y finalmente tratando de llegar a un acuerdo, y lo que le comentábamos al menos en Chile Vamos y las declaraciones que habían realizado pocos minutos antes de nuestro contacto era que efectivamente se iban a realizar primarias, por ejemplo, como en la comuna de Vitacura. En estos momentos estamos a la espera de que puedan bajar los representantes para que nos puedan entregar mayores detalles de estas declaraciones y lo que está ocurriendo en estos momentos acá en las afueras de la oficina del CERVEL. Ellos deben ingresar entonces de manera absolutamente resguardados, por eso que nosotros estamos esperando acá en las afueras, no podemos ingresar, pero una cámara de ellos estaba transmitiendo en todo momento y nosotros a la espera de todas las declaraciones. ¿Claudia? Daniel. Sí, precisamente te comento que estamos viendo imágenes de lo que está ocurriendo en el interior del servicio electoral, donde precisamente entonces el Frente Amplio está inscribiendo sus propias primarias. El Frente Amplio está inscribiendo primarias como bloque, por separado con el resto de la oposición. En eso están en este preciso momento. Ustedes ven las imágenes de lo que está ocurriendo al interior del edificio del CERVEL, los presidentes y los representantes de los partidos del Frente Amplio. Y con esto entonces, en este momento, se está ya despejando la primera gran incertidumbre que había en el día de hoy. Si la oposición sería capaz de llegar a un acuerdo para realizar primarias en las elecciones para alcaldes o en las elecciones para gobernadores o en ambos. La respuesta es que no han sido capaces de hacerlo en ninguna de las elecciones y por lo tanto al menos el Frente Amplio se está inscribiendo por separado para por lo tanto competir en las elecciones de alcaldes y de gobernadores. Ahí vemos a la presidenta de la Revolución Democrática, uno de los partidos del Frente Amplio, entonces firmando este acuerdo. Quedan todavía varias incertidumbres por resolver durante esta tarde. La primera de ellas es qué pasa con el resto de la oposición. Si va a haber algún tipo de acuerdos también entre los otros sectores. Recordemos que están la Democracia Cristiana, está Convergencia Progresista, que es el pacto que agrupa a socialistas, PPDs y radicales, y luego está el pacto que agrupa al Partido Comunista con sus aliados. De modo que la oposición de alguna manera son al menos 4 actores, hay bastantes más, pero estoy haciendo una interpretación más bien amplia y veremos entonces qué pasará allá. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, lo escuchamos. Pero nadie puede cuestionar que por lo menos en el caso de los socialistas nos la jugamos por la unidad de toda la oposición y que fueran las primarias el mecanismo que definiera los liderazgos. Reitero, mientras estábamos en ese proceso de diálogo, hubo quienes en paralelo se fueron a inscribir primarias parciales que consolidan la división a espaldas del resto y sin haber informado a quienes éramos parte de ese diálogo. Y por cierto, hubo quienes pusieron condiciones para participar en estas primarias y eso obviamente atentaba contra el principio básico. Si vamos a tener primarias, las primarias son para que la ciudadanía decida. Si se va a establecer un mecanismo distinto, bueno, que se diga claramente. Lo que yo lamento es ver muchos tweets o muchas declaraciones de quienes reivindican, obviamente, mecanismos de esta naturaleza, pero que al momento en que hay que comprometerse y establecer definiciones, simplemente no concurren estos acuerdos. Es muy fácil enviar un tuit emplazando, pero cuando hay que estar en una conversación para arribar a un mecanismo democrático, bueno, hay quienes simplemente se retiran e inscriben en paralelo primarias a espaldas del resto. Entonces no hay más culpa de parte de Convergencia. No, mire. No se nada mal. Mira, a ver, sin duda que como oposición no hemos estado a la altura. Pero si hay un actor que se la jugaba por la unidad desde hace tiempo, mucho tiempo, que ha planteado la necesidad de la unidad, hemos sido nosotros. Nosotros jamás hemos cuestionado el entendimiento de todos los actores de la oposición. Al contrario, hemos promovido el diálogo y el entendimiento. Y por eso propusimos esta alternativa como un mecanismo para resolver democráticamente y de cara a la ciudadanía los liderazgos que representaran a las fuerzas progresistas. Fueron otros los que establecieron condiciones, los que establecieron sobre todo limitaciones para que esto se desarrollara. Gracias. ¿Ustedes van a esperar entonces a enero? Vamos a tener que seguir conversando para trabajar por la unidad, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Ya, pues. Es que eso consolida la división, precisamente. La razón por la cual nosotros insistíamos en que estas primarias fueran globales era para impedir la división. Cuando usted tiene primarias parciales, lo que hace es que genera 2 o más candidaturas que representan a sectores políticos que tienen coincidencia. Eso se traduce en división y, por tanto, beneficia a los sectores conservadores. Gracias. ¿Claudia? Sí, Claudia, no sé si pudimos tener más claridad acerca de cuál es la resolución entonces ahora de los demás partidos, ahora que el Frente Amplio ya ha inscrito candidaturas a primarias o se ha inscrito para las primarias por su lado, si los demás partidos sí serán capaces de llegar a algún tipo de acuerdo.
Mira, hasta ese minuto esa es una gran interrogante, todavía no tenemos información de ello, todavía continuaban las negociaciones y las conversaciones de último minuto, como ya les habíamos mencionado, y lo que ha sido la tónica durante los últimos días. Es por eso que el Frente Amplio decidió llegar hasta este minuto y no tenían una respuesta todavía, al menos eso eran las últimas conversaciones y los últimos dichos que nos habían mencionado acá en este lugar. Esperan, eso sí, que poder tener la esperanza de tener alguna novedad y que pudieran llegar hasta acá, hasta estas oficinas del CERVEL ubicadas en Santiago Centro. Claro. ¿Y qué pasa con Chile Vamos, Claudia? Sí, les comento de que mientras estábamos esperando acá realizar el móvil durante minutos antes, 5 para las 4 específicamente, y llegaron hasta acá algunos de los timoneles de Chile Vamos para inscribir finalmente el plazo de los partidos políticos y las distintas alianzas electorales, formalizando estas inscripciones. Llegaron hasta acá el último minuto y luego una de las informaciones que señalaban era de que finalmente se van a realizar primarias en Vitacura, donde era una de las grandes interrogantes. Ellos hablaron acá, hablaron de acuerdos y de lo difícil que había sido llegar hasta este punto. Pudimos conversar con ellos y los invito a escuchar sus declaraciones. Nosotros estamos muy contentos porque creemos que es legítimo el poder tener diferencias, cada uno de nosotros tiene candidato en cada una de las comunas, pero acá lo que sucedió que primó la unidad. Creo que como en cualquier negociación todos cooperan, todos aportan y también todos ceden un poco. Y creo que eso demuestra la solidaridad de nuestra coalición. Y nosotros esperamos, y creo que fue una buena negociación, en donde en nuestro sector, y particularmente Chile Vamos, va a salir fortalecido en la elección de gobernadores y municipales. Sí, hasta este lugar también llegó Felipe Cas, era parte de las personas que llegaron a inscribir, entonces a formalizar estos pactos electorales de cara a las primarias municipales y de gobernadores regionales, y también, valoraba entonces haber llegado a este acuerdo. Había resultado difícil en varios puntos, pero finalmente lograron llegar a este consenso y conversamos entonces cuáles fueron parte de las declaraciones que nos dio hace tan solo unos minutos y pocos minutos antes, aproximadamente una hora de que venciera este plazo. Escuchemos. Tenemos primarias en distintas partes de Chile, se ha firmado el pacto, obviamente ahora nos toca subir, hay todo un trámite que se tiene que hacer en las próximas horas, pero estamos conformes. ¿Qué va a pasar en Vitacura finalmente, que era la comuna que estaba ahí en la disyuntiva? Bueno, no solamente en Vitacura, estamos hablando en Temuco, Padre Las Casas, Copiapó, Antofagasta y varias otras más. Finalmente van a ser las primarias dentro de un pacto que tiene diversidad y que dentro de esa diversidad prima la unidad. Y por lo tanto van a ser las personas, los vecinos de esas comunas, quienes elijan a su futuro candidato, alcalde o alcaldesa, y eso es lo que finalmente hoy día celebramos en este pacto. Y el presidente de Renovación Nacional, Rafael Promens, también llegó hasta este lugar. 5 minutos para las 4 de la tarde, cuando ya quedaba muy poco de este plazo, y luego de realizar el trámite al interior del servicio electoral, salieron y comentaron algunas de las conclusiones de estas difíciles negociaciones que se dieron durante los últimos días. Escuchemos parte de las declaraciones entonces y lo que nos comentó Rafael Promens acá en la sede del CERVEL. Porque siempre dialogando uno encuentra solución a los problemas, y eso fue lo que hicimos hoy día. Pusimos el grupo que hoy día conforma Chile Vamos por sobre los intereses personales, y obviamente que eso ya tiene el objetivo de lo que logramos el día de hoy. Nosotros no cedimos nada, estamos en un tema que cada vez es más difícil. Creo que el que mantiene se va a hacer más insostenible en el tiempo. Claro, recordar entonces los otros plazos que se cumplen durante esta jornada es que a las 21 horas entonces el servicio electoral recibe de forma presencial la inscripción de los candidatos a primarias a alcaldes y gobernadores, mientras que a las 23:59 recibe estas inscripciones de manera virtual. Hasta esa hora entonces hay plazo y nosotros continuamos acá
a la espera de que finalmente las personas que han ingresado a realizar este trámite salgan y puedan emitir las declaraciones. Fuimos testigos en varios casos de que ellos continuaban llenando algunos de los documentos que eran necesarios presentar, todo de último minuto, como les mencionábamos, y es que a las 5 de la tarde era el plazo fatal para que los partidos políticos y las distintas alianzas electorales formalizaran estos pactos, y todo de cara a las primarias municipales y de gobernadores regionales. Es por eso que realizaban todo este tipo de negociaciones, de reuniones de último minuto, recados por la prensa. Se vio de todo durante las últimas jornadas para finalmente concretar este plazo. Ya lo decíamos, a las 17 horas venció, y todavía, eso sí, queda el plazo de las 21 horas cuando se recibe de forma presencial, y finalmente a las 23:59 cuando terminan, eso sí, de manera virtual. Estamos esperando que ellos terminen entonces de realizar todos estos trámites, luego saldrán, emitirán las declaraciones de lo que ha sido todo este proceso difícil. En varios de los casos nos mencionaban todo este tipo de negociaciones, pero estamos a la espera de lo que serán sus palabras luego de realizar este trámite acá en la oficina del CERVEL, Daniel. Claro, expliquemos, Claudia, qué es lo que se inscribe en el día de hoy, porque, a ver, va a haber elecciones municipales, como sabemos, en abril, que van a coincidir, además, se eligen alcaldes y concejales en esas elecciones municipales, que debieron haber sido en el año 2020. Por la pandemia se retrasaron al 2021. También va a ser la primera elección del nuevo cargo de gobernador regional, que es primera vez que se elige en Chile, y que son autoridades regionales pero elegidas directamente por la gente, que van a estar junto a un delegado presidencial, de modo que va a haber una dualidad de funciones entre un delegado designado por el presidente de la República, como ocurre hoy con el intendente, y una nueva figura que es un gobernador regional elegido directamente por la ciudadanía. Eso va a ocurrir en el mes de abril, junto a la eventual elección de miembros de la Convención Constituyente, si es que gane el apruebo en el plebiscito del 25 de octubre. Lo que se está decidiendo hoy es los pactos que van a inscribir primarias antes de esas elecciones, por lo tanto, de abril del próximo año. Y lo que se inscribe hoy no son propiamente que tengan que inscribirse todos los candidatos que van a participar en esas primarias, eso es posterior, sino que hoy claramente tienen que estar inscribiéndose los partidos para decir que quieren hacer primarias y con quiénes se ponen de acuerdo para hacer primarias. Vimos que Chile Vamos logró un acuerdo y por lo tanto ellos van a hacer primarias, que en el caso de la oposición, en cambio, eso no se ha logrado, y por lo tanto el Frente Amplio inscribe sus propias primarias. También ayer el Partido Ecologista Verde inscribió algunas primarias por su lado, y vamos a ver entonces qué va a pasar con el resto de la oposición. Eso, Claudia, es lo que está pasando en este momento, es el plazo que se cumple hoy y por el cual entonces se han realizado estas frenéticas negociaciones que en el caso de Chile Vamos han terminado con un acuerdo y en el caso de la oposición no. No, aún no hay acuerdo, y es por eso que tú ya lo mencionabas, llegaron acá representantes de las distintas coaliciones. Hay movimientos, pensamos que iban a salir por un segundo, pero no, nos dicen todavía la señal de que hay que esperar unos momentos. Sí, Claudia, sí, lo estamos viendo en la imagen que nos llega desde el interior del edificio del CERVEL. Están tomándose algunas fotos los presidentes de los partidos. Ahí está Catalina Pérez, la presidenta de Revolución Democrática. Veíamos también a Jorge Ramírez, presidente de Comunes, de modo que los principales líderes entonces están ya terminando de sacarse algunas fotos ahí en el edificio del CERVEL, y pronto van a bajar, me imagino, para poder conversar con la prensa. Estas primarias están calendarizadas para el 29 de noviembre, son parte de un calendario electoral tremendamente extenso que vamos a tener, como sabemos, durante el próximo año, que va a incluir el plebiscito, estas elecciones primarias, luego elecciones de alcaldes y gobernadores, también eventualmente las elecciones de constituyentes, luego primarias presidenciales, elección de presidente de la República, del Congreso, eventualmente una segunda vuelta en algunas regiones en el caso de los gobernadores, tal vez una segunda vuelta presidencial. O sea, es un calendario que debido a la pandemia ha quedado muy comprimido, con un montón de elecciones que se van a realizar entonces para renovar prácticamente todos los cargos relevantes del país durante los próximos 15 a 16 meses. Y este es el primer hito, por lo tanto, de estas elecciones, la inscripción de los pactos para las primarias de alcaldes y gobernadores. Eso es lo que está ocurriendo en el caso de hoy, Claudia. Así es, y te comento de que en estos momentos ya la prensa se está ubicando, esperando que salgan los representantes políticos para que den las declaraciones. Nos hacían un gesto de que esperáramos un momentito, pero ya estamos todos
esperando y ansiosos para que nos den la respuesta de lo que está ocurriendo al interior, Daniel. Claro, ahí están entonces esperando la salida del Frente Amplio y claro, tienen que hacerse cargo del fracaso político que significa para la oposición no haberse podido inscribir. ¿Por qué es tan importante el tema de hacer o no hacer primarias? También es importante decirlo. Porque, por ejemplo, en las elecciones de alcalde no hay segunda vuelta. Gana el candidato que obtenga un voto más que el siguiente. Puede ganar con un 40, con un 30, con un 20%. El que saca más votos gana, sin importar entonces el porcentaje de votación. Por lo tanto, si un sector político como Chile Vamos va unido con un solo candidato y en cambio la oposición va con 2 o 3 candidatos, se abre una serie de posibilidades para que Chile Vamos pueda ganar en muchas comunas, aunque no tenga el 50% de los votos. Pueden ganar fácilmente con el 40 o el 35 si es que los votos de la oposición se dividen entre varias candidaturas. Y en el caso de los gobernadores es levemente diferente. En el caso de los gobernadores hay que ganar con un mínimo del 40% de los votos. Si un candidato saca el 40%, gana de inmediato. Si ninguno saca el 40%, en ese caso habría una segunda vuelta. Pero de todas formas, en ambas elecciones, sin duda, van a ser muy favorecidas las coaliciones que logren ser unitarias, que logren llegar a candidaturas únicas, y la primaria es precisamente la herramienta que está dada por ley para poder llegar a ese tipo de acuerdos. Chile Vamos, el oficialismo lo ha logrado, la oposición en cambio no, y eso ya marca sin duda una primera ventaja que va a tener el oficialismo para enfrentar esas elecciones. Claudio. Hola, amigos. Estamos muy contentos porque acabamos de inscribir las primarias del Frente Amplio. Siempre, como lo hemos dicho, el Frente Amplio ha tenido la disposición de que efectivamente sea la ciudadanía la que defina a sus candidatos y candidatas. Lamentamos, por cierto, que no hubiese sido de toda la oposición. Como lo hemos dicho, estuvimos disponibles hasta el último momento para poder tener primarias en todas las regiones y sin blindajes. Eso es lo que hemos manifestado, le manifestamos a todas las fuerzas de cambio y transformación, a todas las fuerzas de oposición, y lamentablemente algunos sectores querían blindaje y otros sectores no querían que estuviera toda la oposición, y por tanto en esa línea nos vimos en la necesidad entonces de inscribir nuestro pacto como Frente Amplio. ¿Qué es la tierra de tope y qué sectores? Nosotros estamos inscribiendo primarias como Frente Amplio, serán las otras fuerzas las que tendrán que dar su opinión, su reflexión. Nosotros de verdad no vamos a culpar ni responsabilizar a nadie. Tenemos y seguimos teniendo la voluntad de seguir construyendo con todas y todos una fuerza que efectivamente sea una mayoría para derrotar a la derecha y a la casta política, y en ese sentido vamos a seguir haciendo los esfuerzos, y por tanto no vamos a entrar en los reproches que ya hemos visto que otros han entrado. Eso al menos desde el Frente Amplio no lo van a ver. Los otros partidos de oposición dijeron de que ustedes habían venido hasta el CERVEL sin avisarles que venían para... No, quiero decir de que nuestro equipo electoral y negociador aún está en la sede del Partido Socialista. Por tanto, nosotros estuvimos hasta el último momento intentando construir un acuerdo que, insisto, sin blindajes, pero con toda la oposición. Bueno, como Frente Amplio intentamos avanzar en criterios mínimos éticos y programáticos que considerábamos que era necesario que cualquier candidatura de la oposición también cumpliera. Estuvimos hasta el último momento, hasta el último minuto, intentando de lograr esa unidad, pero que lamentablemente no fue posible. Pero como Frente Amplio no vamos a renunciar a que la ciudadanía decida. Es por eso que inscribimos las primarias. No vamos a renunciar a que el voto decida las candidaturas y las personas, probas con criterios programáticos que hagan sentido con la ciudadanía a sus representantes. Y es por eso que estamos acá y no vamos a renunciar a las primarias. ¿Y cuáles fueron los sectores que finalmente no permitieron este acuerdo, que fueron la piedra de tope para ustedes? Es que no vamos a apuntar con el dedo, eso también es una práctica con la que no estamos de acuerdo. Aquí tenemos varias elecciones por delante también, vamos a seguir en conversaciones, vamos a seguir tratando de cuidar lo que hemos construido, tratando de cuidar la unidad. Lamentablemente hoy día no se logró, pero vamos a seguir en conversaciones. Y la misma pregunta, ¿les avisaron ustedes a los otros dirigentes que venían al CERVEL a inscribir las candidaturas? Sí, por supuesto, o sea, nosotros teníamos que venir por un tema administrativo y de tiempo, o sea, o si no nos podíamos quedar abajo de todo, pero como decía Jorge, nuestros equipos electorales se quedaron allá todo este tiempo para seguir conversando. Nuestros vecinos y vecinas, nuestro país exigen unidad.
Exigen unidad de cara a que Chile Vamos no vuelva a ser gobierno, exige unidad de cara a un proceso constituyente que nos demanda transformaciones, exige unidad programática y unidad con mínimos éticos para que nuestros vecinos y vecinas puedan vivir mejor. Lamentamos profundamente que la oposición no haya podido llegar a acuerdos para inscribir un pacto único nacional de gobiernos regionales en todas las regiones del país. Creemos que la unidad es más necesaria que nunca de cara a los desafíos electorales que se vienen y por lo mismo hacemos un llamado a la oposición a dejar de lado las acusaciones de lado y lado, a dejar de lado, yo diría, los egos cruzados, a dejar de lado las indefiniciones y a poner por delante las necesidades de nuestro pueblo y las necesidades de transformación. Este es el primero de un ciclo electoral bastante extenso. Hoy día venimos a inscribir primaria. El Frente Amplio no iba a renunciar a realizar primarias. Nuestra primera opción era realizar primarias con toda la oposición. Si es que no, el Frente Amplio no va a renunciar a realizar primarias de su propia coalición. Es por eso que hoy día estamos en el CERVEL inscribiendo nuestras propias primarias, pero hacemos un llamado enfático a que esto no puede volver a repetirse, a que de cara a la construcción de los 2/3 del proceso constituyente esto no puede volver a repetirse. Esto no puede volver a repetirse si con esto le vamos a abrir las puertas a que Chile Vamos siga en el gobierno. Y por lo mismo hacemos un llamado a seguir construyendo con mínimos programáticos, con mínimos éticos que le permitan a nuestros vecinos y vecinas vivir mejor y más tranquilos. Diputada, puntualmente entonces, ¿por qué no se llega a un acuerdo? Creo que lamentablemente hoy día no se logró llegar a un acuerdo respecto de qué partidos participaban en la competencia en cada una de las regiones. El Frente Amplio propuso mínimos éticos y programáticos que fueron acogidos por las otras fuerzas políticas y lamentablemente hasta el final estuvimos empujando un acuerdo amplio de todas las fuerzas políticas de oposición. Incluso lo dijimos, como nos vamos a ir al CERVEL, el Frente Amplio trajo los papeles de todas las candidaturas para ser inscritas en una primaria amplia de oposición. Y lamentamos mucho que en el Partido Socialista, lamentablemente, el equipo negociador no haya podido llegar a acuerdo. Yo no voy a caer, y mis compañeros lo han señalado muy claramente, y nos parece que es una pésima práctica caer en las acusaciones de lado y lado. Me parece que aquí lo que hay que hacer es un reconocimiento de cara al país, de que la oposición no se pudo poner de acuerdo cuando es necesario empujar la unidad. Y hacemos un llamado a dejar de lado las mezquindades políticas, a poner los objetivos por delante, a poner mínimos éticos y programáticos, como hemos señalado desde el Frente Amplio, por delante y avanzar, insistimos, en un ciclo electoral que va a ser bastante largo y que si hoy día se exigía la unidad para enfrentar las primarias de gobiernos regionales y de municipios, con mayor razón se nos va a exigir unidad para enfrentar el proceso constituyente y para impedir que Chile Vamos vuelva a ser gobierno. El Frente Amplio va a continuar disponible a trabajar por esa unidad de oposición, insistimos, con mínimos programáticos y éticos, y esperamos la disponibilidad también de todos los actores más allá de lo que pasó el día de hoy. Catalina, pero los otros dirigentes dicen que ustedes se vinieron acá al CERVEL y que no les avisaron que la Pero eso no es cierto. Las reuniones no se terminan hasta que se terminan. Nuestro equipo negociador estuvo hasta el final. Hoy día buscamos que los partidos pudieran ponerse de acuerdo. El Frente Amplio no puso más condiciones que mínimos éticos y programáticos para que pudiésemos llegar a acuerdo. Nos daba lo mismo dónde competir y con quiénes. Pónganos a quien sea, el Frente Amplio va a competir. Prueba de eso es que hoy día inscribimos nosotros nuestras propias primarias. El punto no es eso, creo yo. El punto no es acusar quién salió primero de la reunión, y en último caso no fue el Frente Amplio el que lo hizo. Por tanto, esperamos, insistimos, trabajar en unidad y poder mirar de cara a los siguientes ciclos electorales cómo le ofrecemos un mejor proyecto político al país. Gracias. Muchas gracias. Lamentablemente, y como lo han dicho acá mis compañeros precedentemente, nosotros lamentamos profundamente de que no se haya podido llegar a un acuerdo de toda la oposición. El Frente Amplio estuvo disponible hasta el último minuto para firmar un acuerdo. Dejamos hasta aquí entonces lo que está ocurriendo en el servicio electoral. Ustedes ya han escuchado las explicaciones de los presidentes del Frente Amplio, reconociendo que no han sido capaces de llegar a un acuerdo electoral como toda la oposición, y han inscrito entonces sus propias primarias, con lo que se sepulta definitivamente la posibilidad de realizar primarias amplias entre todos los sectores de la oposición para las elecciones municipales y de gobernadores. Esa es la noticia política del día. Está generando también comentarios, reacciones en el Congreso Nacional, y Guillermo San Martín nos va a contar más al respecto. Guillermo, buenas tardes. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, y que la lectura también que se hace acá en el Congreso Nacional, en particular por parte de parlamentarios de oposiciones, que también esto le allana el camino al oficialismo para poder posicionar sus candidaturas. Nos encontramos junto al senador Jaime Quintana para ir conociendo reacciones también respecto a cómo se va interpretando lo que ha ocurrido. Senador, muy buenas tardes. Respecto a esta imposibilidad de un acuerdo para poder realizar primarias en la oposición, ¿cómo lo analiza usted? Buenas tardes. Muy buenas tardes. La verdad que los dos primeros años de la oposición no fueron años fáciles.
no se caracterizaron precisamente por la unidad y por lo tanto estos periodos preelectorales eran de alguna manera la prueba de fuego, justamente para la unidad tan necesaria para enfrentar los comicios que vienen, los presidenciales del próximo año. Y yo creo que el resultado no es para estar satisfecho en lo absoluto. Creo que aquí los presidentes de los partidos tienen que asumir también su responsabilidad. Uno más que otro probablemente, hubo actitud zigzagueante de algunos sectores, hubo probablemente una renuencia desde un comienzo de parte de otros y el resultado es que no vamos a tener primarias municipales y naturalmente eso puede representar una ventaja también para Chile Vamos en lo que es el proceso electoral que se avecina. Las declaraciones cruzadas que se generaron previos a estos días, también a estas horas cruciales para tomar una determinación también, ¿fueron de alguna otra manera imposibilitando el llegar a un acuerdo? Yo he visto y he leído poca fraternidad por parte de algunos dirigentes de los conglomerados de la oposición, más allá que se trata de distintos pactos. Creo que el tono empleado ha sido más bien un tono poco amistoso. Yo creo que eso claramente no ayuda y el resultado, bueno, las palabras van sacando palabras y el resultado no es para nada alentador y esto significa que hay mucha gente en los territorios, en las regiones, en las comunas que está muy desencantado por la manera como los timoneles han llevado adelante este proceso. ¿Terminaba siendo muy forzado entonces encontrar un acuerdo sobre la hora para poder zanjar diferencias? Yo creo que no se entendió el momento en que estamos. Creo que no se hizo una lectura adecuada del momento que vive el país, de una crisis social profunda, de desconfianza en los partidos, en la actividad política y por lo tanto esta era, de todo punto de vista, la prueba de fuego para haber hecho mejor las cosas. Era una oportunidad única y por todo indica que se está perdiendo y eso puede representar una ventaja para la derecha. Desde ese mismo sentido, también ya desde el oficialismo lo están interpretando como una posibilidad de ellos presentar de mejor forma lo que es una alternativa de gobierno y seguir adelante con lo que significa ganar cupos y también posiciones claves para lo que va a ser tanto las municipales como la elección de gobernadores. ¿Cómo lo analizan ustedes y cómo se enfrenta a este nuevo escenario? Creo que es un error no forzado, creo que esta situación era completamente inevitable y esto puede traer consecuencias en los procesos siguientes. Claro, puede que finalmente haya acuerdo en gobernadores, pero lo sustantivo, lo que ocurre en todos los territorios, en todas las comunidades del país es la elección municipal y por lo tanto el no tener acuerdo en primaria creo que es una mala señal de la cual algunos van a tener que hacerse responsables. Haciendo un análisis más global, la oposición le ha costado buscar un trabajo en común, un proyecto en común. ¿Hay posibilidades de en algún minuto poder allanar el camino para una figura como esa de un trabajo conjunto? Yo creo que es fundamental, creo que era necesario, creo que hoy día una lectura, cualquier lectura que se hiciese de este momento tendría que haber concluido la importancia de hacer primaria, sobre todo porque durante los primeros 2 años como oposición hubo sectores